Bienvenidos a una nueva lección de esta serie de vídeos 30 días para aprender Photoshop. Hoy vamos a ver la capa de ajuste de niveles y la capa de ajuste de curvas. Hola a todos, mi nombre es Víctor Gonzalo y bienvenidos a mi canal de YouTube donde aprendemos fotografía y procesado fotográfico de la manera más didáctica y entretenida posible. Y bienvenidos otra vez a una nueva lección de esta serie de vídeos 30 días para aprender Photoshop, en la que vamos a ver la capa de ajuste de niveles y de curvas, siendo esta última probablemente la más potente de todas en Photoshop. Pero, ¿qué se puede hacer con estas dos capas de ajuste y por qué son tan importantes? Pues has de saber que tanto con niveles como con curvas puedes trabajar la luminosidad y el color de tus fotografías, aunque por norma general casi todo el mundo las utiliza para trabajar la luminosidad. La diferencia principal que hay entre ambas es que niveles es algo así como una versión reducida de curvas y que no tiene tanta flexibilidad como esta última. Esto tiene sus ventajas, ya que no te permite conseguir resultados muy estrambóticos al estar en cierta medida la herramienta limitada. Pero con curvas tienes mucho más control, por lo que por un lado puedes cometer grandes fallos, pero al mismo tiempo conseguir resultados muy precisos trabajando en las luces, las sombras y los medios tonos de nuestra fotografía. En el fondo se podría decir que hay dos tipos de retocadores en Photoshop, aquellos que trabajan con niveles y aquellos que trabajan con curvas. Y ahora vamos a comenzar ya con el video tutorial, pero antes de todo quiero recordarte, puedes descargar esta fotografía para que practiques tranquilamente en tu casa y con tu ordenador, simplemente siguiendo el enlace que aparece en la descripción del vídeo. Esta es una imagen tomada en el desierto de Death Valley en Estados Unidos y creo que es muy buena para explicarte las diferencias que hay entre niveles y curvas y también que veas cómo trabajan cada una de ellas. Para nosotros aplicar estos ajustes de niveles o de curvas tenemos dos opciones, o bien hacerlo de forma destructiva o bien hacerlo de forma no destructiva. Te recuerdo que trabajando de forma destructiva sería viniendo al menú de imagen, ajustes, y aquí podemos aplicar o bien niveles o bien curvas, y fíjate cómo si aplicamos niveles, lo que estamos haciendo es aplicar una luminosidad concreta directamente sobre la imagen y no sobre una capa de ajuste, por lo que no tenemos ese control para luego ir hacia atrás o hacia adelante según nosotros queramos, y tampoco tenemos esas máscaras de capa para aplicar estos ajustes en ciertas partes concretas de la imagen. Fíjate que si ahora le diésemos al OK, se aplicarían estos ajustes de niveles directamente sobre la imagen y no sobre una capa de ajuste, por lo que bueno, estamos mucho más limitados a la hora de controlar todo lo que podemos hacer sobre la fotografía. Vamos a deshacer y evidentemente sucedería lo mismo si aplicásemos unos ajustes de curvas. Fíjate cómo aquí puedo llevar la curva hacia arriba, le daríamos al OK y de nuevo este ajuste de curvas se aplica directamente sobre la fotografía. Eso queremos evitarlo al máximo. Así que lo que vamos a hacer es crear capas de ajuste de niveles y de curvas para que veas la diferencia que hay entre cada una de ellas y también veas cómo utilizarlas adecuadamente. Para crear la primera capa de ajuste de niveles vamos a utilizar este menú inferior y vamos a seleccionar capa de ajuste de niveles y le vamos a dar un nombre en concreto, por ejemplo niveles, y le vamos a quitar el 1, vamos a dar al enter y por ahora vamos a cerrar esta ventana de propiedades. Y lo primero de todo que tienes que ver es que esta capa de ajuste de niveles viene acompañada de su máscara de capa, para que, te recuerdo, puedas aplicar estos ajustes en partes muy concretas de la imagen o, por qué no, en toda la imagen al completo. Para entender cómo trabaja esta capa de ajuste de niveles, bueno, pues vamos a hacer doble clic en su icono y aparece la ventana de propiedades. Esta ventana de propiedades tiene un botón aquí arriba a la derecha que pone automático, que si nosotros hacemos clic sobre él, bueno, pues Photoshop de una forma automática le aplica una serie de ajustes a esta capa de ajuste de niveles para conseguir un resultado en concreto. Fíjate como aquí ha llevado este valor al 6, aquí lo ha dejado en el 0,95 y aquí, bueno, pues no lo ha tocado porque se queda en el 255. Mira como si yo llevo esto al 0 y también llevo este deslizador aquí, bueno, en ese caso al 1 habría que llevarlo, y ahora le doy de nuevo a automático, mira cómo de nuevo aplica estos ajustes, aquí un 6 y aquí un 0,95. Pues bien, de una forma rápida podríamos decir que eso es lo que hace el botón de automático, le aplica de forma automática una serie de ajustes a nuestra capa de ajuste de niveles, pero nosotros lo que queremos es hacerlo todo esto de manera manual. Así que vamos a ver qué es lo que hace cada uno de estos deslizadores. Y vamos a empezar de izquierda a derecha. Y es que este deslizador de la izquierda lo que hace es que trabaja sobre las zonas más oscuras de nuestra fotografía. Fíjate que si yo llevo este deslizador hacia adentro, la fotografía se oscurece, pero realmente se oscurece porque estamos haciendo las partes más oscuras de nuestra imagen aún más oscuras, es decir, las estamos acercando hacia el color negro puro. Si yo llevo este deslizador hacia la izquierda, lo aclaramos un poquito y lo dejamos en su valor por defecto, que es el 0.
El deslizador del centro trabaja sobre los medios tonos y esto, como resumen, podríamos decir que trabaja sobre toda la luminosidad de la fotografía, exceptuando las zonas muy oscuras y las zonas muy claras. Y para que lo entiendas, simplemente lo vamos a mover de izquierda a derecha para que veas su comportamiento. Si lo llevamos hacia la izquierda, aclaramos la fotografía. Y si lo llevamos hacia la derecha, lo que hacemos es oscurecerla. Y aquí, evidentemente, lo ideal es encontrar un punto en el que a ti te guste cómo queda esta fotografía. Esto es lo que hace el deslizador del centro. Y luego tenemos el deslizador de la derecha del todo, que es el que trabaja sobre los blancos, que hace, al igual que los negros, más claras las zonas de más luz de tu fotografía. Por ejemplo, si yo llevo blancos hacia la izquierda, fíjate cómo estamos aclarando la imagen, pero sobre todo porque estamos trabajando principalmente sobre las partes más claras de mi fotografía. Fíjate cómo al llevarlos hacia la izquierda, sobre todo se aclara aquí la parte del cielo, que es la parte con más luz de mi imagen. Así que tenemos tres deslizadores, el de los negros, el de los medios tonos y el de las altas luces. Y cada uno de ellos trabaja sobre partes muy concretas de tu fotografía. Pero debajo de esta capa de ajuste de niveles tenemos otra barrita que tiene dos deslizadores. Un deslizador de negros y un deslizador de claros, que son precisamente estos dos que tú estás viendo aquí abajo. Y estos dos deslizadores se conocen como los deslizadores de recuperación, con los que tú puedes definir cuál es el punto más oscuro de tu fotografía y cuál es el punto más claro de tu imagen. Vamos a poner un ejemplo para que lo entiendas. Vamos a suponer que arrastramos este deslizador hacia el centro, por lo que estamos oscureciendo mucho la fotografía. Fíjate cómo aquí ahora mismo tenemos un contraste muy grande. Y esta parte de aquí serían los negros que están prácticamente puros. Fíjate cómo tenemos aquí un negro muy oscuro, diría que es completamente negro. Bueno, pues aquí es donde entra en acción este deslizador de aquí, gracias al cual le podemos decir a Photoshop que tenga un poquito de cuidado y que los negros completamente puros no sean así de negros, sino que sean un poquito más claros. Fíjate que si yo llevo este deslizador a la derecha, estamos aclarando esta zona. Es decir, le estamos diciendo a Photoshop que el negro no tiene que ser negro puro, sino que tiene que tener precisamente esta luminosidad de aquí. Lo puedo llevar más hacia la derecha y fíjate cómo estamos evidentemente aclarando toda la fotografía. Y ahora lo puedo llevar hacia la izquierda y le estamos diciendo a Photoshop, oye, quiero que el color negro tenga justamente esta luminosidad en mi imagen. Puedo alejar la fotografía para que lo veas bien y de nuevo puedo llevar este deslizador hacia la derecha o hacia la izquierda. Este deslizador, sobre todo, recuerdo, se conoce como el deslizador de recuperación. Y aquí en concreto estamos recuperando los negros para que no sean negros puros en mi fotografía, que tengan un poquito de luminosidad. Y lo mismo sucede con el deslizador de la derecha, que es el deslizador de recuperación de los blancos. Y con este pasa lo mismo. Le decimos a Photoshop que no queremos que las zonas más luminosas de mi fotografía tengan este color blanco puro, sino que tengan quizás un color un poquito más grisáceo. Fíjate que podemos ver este ejemplo aquí en la parte del cielo. Ahora el cielo está completamente blanco. Si yo recupero un poquito esa información ahí, en vez de estar el cielo con ese blanco puro, tiene esa tonalidad un poquito más grisácea. Por eso este deslizador de aquí también se conoce como el deslizador de recuperación de los blancos. Para trabajar correctamente esta fotografía vamos a restaurar todos estos valores a su posición original, que es haciendo clic en este botoncito de aquí, y vamos a alejar la imagen. Y ahora vamos a trabajar un poquito los negros, vamos a recuperar un poquito los blancos también, o vamos a hacerlos más claros, y le vamos a dar un poquito más de oscuridad a la fotografía. Finalmente quizás está muy oscuro, vamos a recuperar un poquito aquí los negros, y por último vamos a recuperar un poquito los blancos para que no tengan ese color tan pálido en la parte del cielo. Y aquí te puedo enseñar el antes y el después, y mira de qué forma tan sencilla hemos trabajado en parte nuestra fotografía. Y este podríamos decir que es el comportamiento básico de la capa de ajuste de niveles. Sin embargo, esta capa de ajuste de niveles tiene tres botones adicionales que se conocen como los botones del cuentagotas, gracias a los cuales podemos definir el punto negro y el punto blanco de nuestra fotografía, así como también trabajar la temperatura de color. Así que vamos a ver cómo funcionan estos botones del cuentagotas. Y estos botones se encuentran precisamente aquí. Fíjate cómo tenemos este de aquí arriba, que si dejamos el ratón encima de él nos muestra una pequeña descripción de qué es lo que hace, y es que con este cuentagotas nosotros podemos hacer clic en el punto más negro de nuestra fotografía para que se calcule toda la luminosidad de la imagen. El siguiente es con el que podemos definir el punto gris y el siguiente es con el que podemos definir el punto más luminoso de nuestra fotografía. Para que veas cómo funciona correctamente, lo que voy a hacer es restaurar todos los valores a su posición original y vamos a seleccionar el cuentagotas del selector del color negro. Para ello simplemente vamos a hacer clic en él y ahora lo que tenemos que elegir es en nuestra fotografía
cuál es el punto más oscuro de toda nuestra imagen. Evidentemente, para este caso es difícil de adivinar, pero yo haría clic en, bueno, quizás en este matorral de aquí, que parece que es la parte más oscura de toda la fotografía, y antes de hacer clic, lo que voy a hacer es alejar, para que veas perfectamente qué es lo que va a suceder. Voy a elegir de nuevo esta herramienta del selector del punto negro y voy a hacer clic aquí. Y fíjate cómo ha cambiado un poquito la luminosidad, pero la verdad que no mucho. Así que voy a intentar ahora con el cuentagotas del color blanco. Y con este cuentagotas lo que tengo que hacer es seleccionar la parte más luminosa de mi imagen. En este caso es evidentemente el cielo. Y fíjate cómo aquí tampoco hace nada. Y es que siendo realistas, esta imagen ahora mismo tiene una luminosidad bastante bien balanceada. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a elegir el cuentagotas del color negro y le voy a decir a Photoshop que la parte más oscura de esta fotografía debería ser quizás esta duna que se encuentra aquí. Voy a hacer clic sobre ella y fíjate ahora qué cambio tan grande que hay. Lo que hace Photoshop es que lleva esta zona de aquí a un negro total y evidentemente toda la luminosidad de la fotografía acompaña, consiguiendo este resultado. Si nosotros hiciésemos clic en una zona correcta de la imagen que fuese completamente de color negro, el resultado conseguido sería mucho más natural de lo que estamos viendo aquí. Voy a deshacer y voy a hacer lo mismo, pero con el cuentagotas de color blanco. Voy a restaurar todos los valores al cero y voy a seleccionar este cuentagotas y, por ejemplo, voy a decir a Photoshop que la parte más luminosa de mi fotografía debería ser esta duna de aquí. Fíjate lo que va a pasar cuando yo haga clic. Toda la luminosidad de la imagen aumenta para que esta zona de aquí sea completamente blanca. Evidentemente esto ahora mismo también es un error. Voy a deshacer porque, bueno, yo no quiero que quede así y voy a restaurar todos estos valores. Así que con estos dos cuentagotas nosotros podemos seleccionar la parte más oscura y la parte más clara de mi fotografía. Y luego tenemos el cuentagotas de centro, gracias al cual podemos nosotros definir la temperatura de color de nuestra imagen. Y nosotros lo que tenemos que hacer aquí es, una vez seleccionado, hacer clic en un punto de nuestra fotografía que sea un gris medio. Es complicado saberlo ahora mismo en esta imagen, pero bueno, yo voy a hacer clic, por ejemplo, en este punto de aquí, que más o menos tiene una luminosidad media, y mira cómo cambia completamente la temperatura de color de mi fotografía. Esto también es un poquito un error, así que voy a deshacerlo, voy a volver todos los valores a sus posiciones originales y de nuevo voy a seleccionar este cuentagotas y voy a hacer clic, por ejemplo, aquí arriba. Bueno, y fíjate cómo de nuevo también calcula mal la temperatura de color, porque como digo, aquí es complicado saber dónde hay también un gris medio exacto. Lo suyo es tener una carta de color gris, pero bueno, no la tenemos ahora mismo en esta fotografía, así que, bueno, voy a hacer el último intento. Bueno, fíjate cómo al hacer clic de nuevo aquí también nos pone toda la imagen demasiado azulada. Pero bueno, que lo entiendas, este es el cuentagotas para definir el punto negro de la imagen, este es el cuentagotas para definir el punto más claro y finalmente tenemos el cuentagotas para definir la temperatura de color. Y con esto podemos decir que hemos terminado ya de ver la capa de ajuste de niveles. Y ahora vamos a pasar a ver la capa de ajuste de curvas, que es más o menos la hermana mayor de la capa de ajuste de niveles. Tiene más opciones y es un poquito más compleja. Es muy parecida a niveles, además está bien ver niveles primeramente para luego entender correctamente cómo funciona la capa de ajuste de curva, ya que es muy parecida pero un poquito más compleja. Lo vamos a ver a continuación. Y antes de pasar a la capa de ajuste de curvas, repetimos, capa de ajuste de niveles nos permite trabajar la luminosidad de nuestra fotografía. Vamos a eliminar esta capa de ajuste de niveles y lo que vamos a hacer ahora es crear una capa de ajuste de curvas. Para ello venimos a este menú inferior, o mejor, vamos a venir aquí al menú superior, capa, nueva capa de ajuste y seleccionamos curvas. Y ahora le ponemos este nombre, curvas sin el número 1. Vamos a cerrar la ventana de propiedades y ahora tenemos aquí ya nuestra capa de ajuste de curvas. Si hacemos doble clic sobre su icono, se abre la ventana de propiedades. O también podríamos simplemente seleccionar la capa de ajuste de curvas y hacer clic en el panel de propiedades. Y esta capa de ajuste de curvas es muy parecida a la capa de ajuste de niveles. En la parte inferior tenemos también los deslizadores que identifican los puntos más oscuros y más claros de nuestra imagen. Con este deslizador de la izquierda podríamos hacer más oscura la fotografía porque estamos haciendo más oscuros los negros, al igual que sucedía con niveles, y con este deslizador de la derecha podríamos hacer más claros las partes más luminosas de nuestra imagen, al igual que hacíamos con niveles. Esto mismo que acabamos de hacer es igual que si creásemos una capa de ajuste de niveles y arrastrásemos hacia la izquierda este deslizador o arrastrásemos hacia la derecha este deslizador de los negros. Es exactamente lo mismo. Voy a borrar esta capa de ajuste de niveles para seguir con nuestra capa de ajuste de curvas. Pero aquí hay un detalle importante y es que nos falta el deslizador de los medios tonos. Fíjate como aquí en la capa de ajuste de curvas no lo tenemos y eso es porque nosotros lo tenemos que crear.
Y para crearlo simplemente deberíamos de hacer clic en esta línea diagonal que aparece aquí, y una vez que hacemos clic se crea este punto de control. Con este punto de control nosotros ahora podemos aumentar o reducir la luminosidad de la fotografía. Si lo llevamos hacia arriba, fíjate cómo estamos aumentando la luminosidad de la imagen, y si lo llevamos hacia abajo lo que estamos es reduciendo la luminosidad de mi fotografía, al igual que sucedía con el deslizador de los medios tonos de la capa de ajuste de niveles. Y hasta ahora podríamos decir que la capa de ajuste de curvas y la capa de ajuste de niveles son muy parecidas. Fíjate que tenemos el deslizador de los negros, el deslizador de los blancos y también el deslizador de los medios tonos, que aquí en la capa de ajuste de curvas es este punto de control que hemos creado en el medio. Sin embargo, la gran diferencia que tiene la capa de ajuste de curvas respecto a la capa de ajuste de niveles es que con la capa de ajuste de curvas podemos trabajar de forma muy específica sobre las sombras, los medios tonos y las altas luces de nuestra fotografía. Y vamos a ver cómo se hace eso. Y bien, de nuevo fíjate que si yo llevo este punto de control hacia arriba o hacia abajo estoy aumentando o reduciendo la luminosidad de toda la fotografía. Fíjate además cómo esta curva acompaña mis movimientos, es decir, yo no solamente llevo este punto hacia arriba y solamente crece esta línea central, sino que toda la luminosidad acompaña para tener más o menos un resultado natural y agradable a la vista, aunque al final esta fotografía no te guste como está ahora mismo. Pues bien, lo bueno que tiene esta capa de ajuste de curvas es que podemos trabajar de forma muy precisa sobre las sombras, sobre las luces de nuestra fotografía, teniendo en cuenta un poquito la luminosidad. Y para que veas esto voy a eliminar este punto de control, y para eliminarlo simplemente tienes que hacer clic sobre él y arrastrar hacia afuera. Y fíjate cómo el punto de control desaparece. Pues bien, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Quiero trabajar con esta capa de ajuste de curvas, es decir, quiero trabajar la luminosidad de esta imagen, pero solamente en la parte de las sombras. Vamos a suponer que nosotros queremos trabajar la zona interior de estas dunas, es decir, una zona que está un poquito más en sombra. Y para hacer eso, lo que tenemos que hacer es trabajar esta capa de ajuste de curvas en la parte de las sombras. La parte de las sombras se encuentra en esta zona de la izquierda. Fíjate que tenemos aquí como 4 franjas, 4 columnas, y la zona de las sombras se encuentra en la parte de la izquierda. Podríamos decir además que la primera columna sería la zona de los negros, la segunda sería la zona de las sombras, la tercera sería la zona de los claros y la cuarta sería la zona de las altas luces. Como nosotros queremos trabajar sobre las sombras y sobre los negros, podemos decir que tenemos que crear un punto de control justamente aquí, que sería más o menos la parte de las sombras, y arrastrar hacia abajo. Y fíjate cómo lo que estamos haciendo es ahora oscurecer la fotografía, pero dándole sobre todo prioridad a la zona de las sombras. Si nosotros ahora queremos recuperar un poquito la luminosidad en zonas algo más claras, lo que deberíamos de hacer es crear un punto de control en la zona de las partes claras de mi fotografía y arrastrarla hacia arriba. Y fíjate de qué forma tan interesante estamos simplemente oscureciendo la parte de las sombras de mi imagen. Te puedo enseñar el antes y después para que lo veas. Estamos prácticamente manteniendo la luminosidad en esta zona de aquí, sin embargo estamos oscureciendo la zona interior de estas dunas, dándole mucho más contraste y volumen a nuestra fotografía. Incluso podríamos darle más luminosidad a la zona de los claros simplemente arrastrando este punto de control hacia arriba. Y fíjate cómo estamos trabajando de manera casi exclusiva en la parte ahora de las altas luces de mi imagen, manteniendo intactas las zonas de las sombras. Y esto solamente se puede hacer con curvas. Esto con la capa de ajuste de niveles no lo podemos hacer. Otra cosa que podemos hacer es que si vemos que tenemos demasiadas zonas claras en esta parte de aquí, podemos crear otro punto de control y llevarlo a su zona por defecto. De esta forma estamos recuperando un poquito de la información aquí en el cielo. Y ahora tú en este momento quizás estés diciendo, vale Víctor, pero tú tienes un poquito de experiencia y sabes en qué zonas de la capa de ajuste de curvas tienes que crear puntos de control para aumentar o reducir la luminosidad y que tengamos un más o menos resultado final agradable y que quede bien a la vista. Pues bien, la capa de ajuste de curvas tiene una herramienta que se llama la herramienta de destino, que te va a ayudar muchísimo, sobre todo al principio, para saber en qué zonas de la capa de ajuste de curvas tienes que subir o bajar ese punto de control para aumentar o reducir la luminosidad. Vamos a ver esta herramienta de destino y lo primero de todo que tenemos que hacer es restaurar todos los valores de esta capa de ajuste de curvas a su posición original. Y la herramienta de destino se encuentra aquí arriba a la izquierda, que tiene este dibujo de la mano. Nosotros cuando la activamos podemos desplazar el ratón
hacia aquella parte de la imagen sobre la que nosotros queramos trabajar la luminosidad. Vamos a suponer que queremos trabajar la luminosidad en esta zona interior de la duna. Y fíjate cómo aquí en la capa de ajuste de curvas, en la propia línea diagonal, aparece ahí un circulito. Y es que nosotros en el momento en el que hagamos clic aquí, se va a crear un punto de control. Y ahora podemos reducir o aumentar la luminosidad. En principio estamos afectando a toda la fotografía. Ya sabéis que ese es el comportamiento por defecto de esta capa de ajuste de curvas. Y es que la capa de ajuste de curvas acompaña todos tus movimientos para intentar conseguir un resultado más o menos agradable. Pues ahora, si nosotros quisiéramos aumentar la luminosidad de esta zona que se encuentra aquí, pues simplemente con la herramienta de destino seleccionada haríamos clic, por ejemplo, en este punto de aquí más o menos, y mira cómo se ha creado otro punto de control. Ahora podemos aumentar la luminosidad aquí y fíjate cómo estamos creando ese contraste y de esta manera tan sencilla hemos conseguido este tan buen resultado en nuestra imagen. Fíjate que simplemente hemos utilizado la herramienta de destino, hemos creado un par de puntos de control y hemos aumentado o reducido la luminosidad en esas zonas concretas. La capa de ajuste de curvas se puede complicar todo lo que tú quieras. Pero yo te voy a enseñar ahora un par de técnicas que son muy buenas para trabajar con ella y sobre todo para mejorar la luminosidad de tu imagen y que puedas trabajar en zonas muy particulares de tu fotografía. Y para enseñarte estas dos técnicas, lo primero de todo que voy a hacer es restaurar los puntos de control de la capa de ajuste de curvas y la primera técnica de todas que vamos a ver es cómo dar contraste a tu fotografía simplemente añadiendo una curva en forma de S. Y esto es tan sencillo como añadir un punto de control aquí y otro punto de control aquí. Hay algunas personas que añaden un tercer punto de control que es justamente en el centro. Y ahora arrastraríamos hacia abajo este punto de control y ahora arrastraríamos hacia arriba ese otro punto de control. Y mira cómo estamos creando esta curva en forma de S, gracias a la cual estamos dando mucho contraste a nuestra fotografía y la verdad que el resultado que conseguimos es muy bueno. La siguiente técnica que te quería enseñar es la técnica que se conoce como la técnica del bloqueo, gracias a la cual podemos trabajar de forma muy precisa sobre ciertas partes de la imagen. Vamos a suponer que queremos trabajar sobre la parte interior de estas dunas. Pues bien, simplemente creamos un punto de control y lo que vamos a hacer ahora es que en vez de ir a la curva para arrastrar ese punto de control hacia arriba o hacia abajo, lo que vamos a hacer es simplemente hacer clic en el mismo lugar y fíjate cómo aparece ahí esa mano y esas dos flechas de hacia arriba o hacia abajo. Y ahora yo puedo aumentar o reducir y fíjate cómo estamos aumentando o reduciendo la luminosidad porque estamos moviendo ese punto de control que tú puedes ver ahí de color blanco. Voy a eliminar este punto de control del centro y de nuevo voy a reducir un poquito la luminosidad de esta zona de la imagen. Si ahora quisiera trabajar de forma exclusiva con esta capa de ajuste de curvas sobre esta zona de la fotografía, lo que tendría que hacer aquí es llevar a cabo la técnica del bloqueo. Y la técnica del bloqueo se lleva de la siguiente manera. Se crean 3 puntos de control y estos 3 puntos de control se llevan hacia el centro de la línea diagonal que podemos ver aquí. De esta forma estamos limitando al máximo que esta capa de ajuste de curvas afecte a partes que no sean la zona en sombras. Si vemos que el resultado no es muy bueno, pues simplemente alejamos un poquito estos puntos de control para que el resultado quede lo más natural posible. Y fíjate que si yo ahora aumento o reduzco este punto de control, estoy trabajando de forma exclusiva sobre las zonas en sombras de mi fotografía, ya que tengo aquí estos 3 puntos de control que hacen de bloqueo. Y para dejarlo perfecto hay un truco muy bueno, y es que al hacer clic sobre estos puntos de control tenemos aquí los valores de entrada y salida. Pues bien, estos deben de coincidir. 138, 138 y aquí 161, 154 no, 161 y de esta forma coinciden los 3, así tengo los 3 puntos de control en la línea diagonal central y de nuevo puedo trabajar las zonas en sombras de forma exclusiva. Y esto es lo que se conoce como la técnica del bloqueo, aquí en la capa de ajuste de curvas. Pero es que aún puede ser más preciso todavía utilizando las máscaras de capa. Y vamos a ver cómo hacerlo. Simplemente seleccionamos la máscara de capa de la capa de ajuste de curvas y elegimos la herramienta del pincel. Una vez que tenemos la herramienta del pincel elegida, definimos un tamaño más o menos acorde a la zona en la que queremos pintar. Por ejemplo, más o menos así. Y si queremos que esta capa de ajuste de curvas solamente afecte a la zona interior de las dunas,
lo que tenemos que hacer es pintar en negro en el resto de la fotografía. Por ejemplo, en esta parte de aquí. Y fíjate que al pintar en negro, en toda esta parte, estamos excluyendo esa capa de ajuste de curvas de esta zona. Evidentemente aquí se ha colado un poquito, así que lo vamos a dejar lo mejor posible. Personalmente creo que esta máscara de capa aquí en esta fotografía, utilizando esta capa de ajustes, no es que quede muy bien, no es que sea resultado muy bueno, pero bueno, por lo menos así te puedes hacer una idea que con estas capas de ajuste de curvas también puedes trabajar con máscaras de capa para ser mucho más preciso en las zonas en las que quieres trabajar la luminosidad. Así que nada, lo que vamos a hacer es pintar de nuevo toda esta máscara de capa de color blanco y, ¿por qué no?, vamos a llevar un poquito hacia arriba este punto de control para que no sea tan abrupto ese contraste. Y por último, te tengo que comentar que esta capa de ajuste de curvas, al igual que sucedía con la capa de ajuste de niveles, tiene las tres opciones del cuentagotas, es decir, la opción para definir el punto más oscuro de mi fotografía, el punto más blanco y también el punto del gris medio, para definir la temperatura de color. Vamos a verlas para que, bueno, pues con tus propios ojos puedas ver estas tres opciones. Tenemos aquí el cuentagotas que define el punto negro, vamos a elegirla y vamos a hacer clic aquí y fíjate cómo esto lo hace lo más negro de tu fotografía y cambia todo su aspecto. Vamos a deshacerlo porque no queda nada bien. Aquí tenemos el cuentagotas para elegir el punto más claro de tu imagen, que en este caso podríamos decir que por ejemplo es, no sé, esta parte de la duna, y mira cómo modifica toda la luminosidad. Y por último tenemos también aquí el cuentagotas del punto medio o el punto gris medio para definir la temperatura de color, que podríamos decir que es aquí, por ejemplo. Mira cómo cambia el color de tu fotografía. Evidentemente, como hemos visto antes, con esta imagen, estas tres opciones no terminan de realizar un trabajo, la verdad que muy bueno, pero está bien que conozcas que están ahí las tres opciones. Vamos de nuevo a volver todos los puntos de control a su punto original, es decir, los vamos a eliminar. Y lo que nos queda por ver de esta capa de ajuste de curvas y de la capa de ajuste de niveles es cómo trabajar el color en los diferentes canales. Y para ello vamos a abrir una nueva capa de ajuste de niveles y fíjate que en esta capa de ajuste de niveles tenemos aquí un menú desplegable que pone RGB, es decir, con esta opción seleccionada trabajamos la luminosidad de la fotografía y tenemos aquí los tres canales, el rojo, el verde y el azul. Si nosotros seleccionamos el rojo y ahora movemos este deslizador de izquierda a derecha, lo que estamos es añadiendo color rojo a nuestra fotografía o color cian, que sería su color complementario. Si llevamos el deslizador hacia la izquierda, añadimos el color rojo y hacia la derecha añadimos el color cian. Vamos a volver este valor a su posición original y ahora, en vez de trabajar sobre el color rojo, trabajamos sobre el color verde. Y de nuevo, si lo llevamos hacia la izquierda, añadimos color verde y si lo llevamos hacia la derecha, añadimos color púrpura o color magenta. Y por último, vamos a llevar de nuevo este valor a su posición original, podemos trabajar sobre el color azul. Si lo llevamos hacia la izquierda, añadimos color azul a la fotografía y si lo llevamos hacia la derecha, añadimos color amarillo. Ahí lo podéis ver. Esto a mí personalmente me gusta trabajarlo mucho más, o bien con las capas de ajuste que están orientadas exclusivamente al color, o bien con la capa de ajuste de curvas, ya que como digo me da mucho más control. Fíjate que si de nuevo abro las propiedades de la capa de ajuste de curvas, también tengo aquí este menú desplegable. RGB nos permite trabajar la luminosidad de la fotografía, rojo nos permite trabajar sobre el canal rojo, verde sobre el canal verde y azul sobre el canal azul. Si elijo rojo, además esta capa de ajuste de curvas es un poquito más intuitiva, ya que si llevo esta curva hacia arriba estoy añadiendo color rojo y si la desplazo hacia abajo lo que estoy haciendo es añadir color cian. Además podría ser mucho más preciso, voy a eliminar este punto de control y añadir color rojo solamente a las zonas en sombras de mi imagen y además podríamos utilizar la técnica del bloqueo como hemos visto antes. Por ejemplo, podría añadir color rojo a la parte de las sombras y para ello simplemente lo llevaría hacia arriba este color rojo y crearía aquí tres puntos de control, los cuales los llevaría más o menos al centro de esta capa de curvas. Y fíjate cómo de esta forma estoy aplicando ese color rojo exclusivamente en las zonas en sombras de mi imagen. Esto veremos aplicaciones prácticas en lecciones un poquito más avanzadas del curso. Por ahora simplemente que veas cuál es el comportamiento. Si lo llevo hacia arriba aplico color rojo y si lo llevo hacia abajo estoy aplicando ese color verde. Por ejemplo, una técnica que se lleva muchísimo a cabo es la de aplicar un color azul sobre las sombras de nuestra imagen. Para ello crearía aquí un punto de control, lo arrastraría hacia arriba y podría crear aquí otros tres puntos de control para llevar a cabo la técnica del bloqueo. Vamos a poner los números aquí a mano
para que los veamos claramente. 141 y finalmente 114 y 114. Y ahora de esta forma estamos trabajando con el color azul de forma casi exclusiva sobre las sombras, dejando intactas las zonas de altas luces. Fíjate que puedes ver aquí el antes y el después, para que te hagas una idea. Y ese resultado la verdad que es bastante más agradable que trabajar el color rojo sobre las sombras. Si quieres trabajar el color, yo te recomiendo que trabajes con capas de ajuste que están orientadas exclusivamente al tratamiento de color, como puede ser tono, saturación o equilibrio de color, y que con curvas solamente trabajes la luminosidad de tus fotografías, ya que es una capa de ajuste que es muy potente y con la que puedes trabajar de forma muy precisa en diferentes zonas de tu imagen. Te recuerdo que puedes descargar la fotografía que hemos utilizado en este video tutorial simplemente siguiendo el enlace que aparece en la descripción. Y con esto terminamos ya este vídeo. Nos vemos mañana en la lección número 11, donde vamos a ver cómo recortar, transformar y redimensionar tus fotografías aquí en Photoshop. Espero que hayas disfrutado de este video tutorial y nos vemos mañana. Un saludo a todos.